Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y qué privilegio poder estar aquí con ustedes en esta noche. Toma, Dieguito, se te cayó esto, mira. Hermosa la iglesia, hermoso verlos de nuevo después de varios años. Me siento de verdad, no es algo que uno tiene la obligación de decir, sino que de verdad que me siento muy honrado de poder estar en este lugar. Sé la clase de iglesia que son, una iglesia instruida, formada, y que se abran a poder escuchar un tema como el que vamos a hablar en esta noche. Yo quiero felicitarlos. Como dijo Dieguito, hace muchos años que nos conocemos, 24 años. Su pastor en esa época tenía pelo, yo no. Yo así soy desde chiquito. Pero su pastor tenía un poco más de cabello en esa época, y su esposa seguramente da testimonio fiel de esto, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de ir con este tema. Llegamos hace un ratito, después de 5 horas y media de ruta, y metiéndole porque teníamos temor de no llegar. Guadalupe trabajaba esta mañana, así que pudimos salir del trabajo y venir lo más rápido que pudimos. Así que para nosotros es un placer. Gracias, me siento muy honrado de poder dar este taller. Muchas gracias, hermana. De dar este taller en esta noche, teniendo en cuenta que es un tema muy delicado, y sobre el cual se han construido y desarrollado muchas cuestiones o muchas temáticas extremas, ¿no? Se ha ido de un extremo al otro. Soy consciente de la responsabilidad que me han dado y quiero manifestarles desde el principio para que no se genere nada raro entre nosotros, que no pretendo traer una nueva doctrina ni una nueva enseñanza. No pretendo enseñar como si fuera el método infalible o el gran secreto escondido por los siglos. Voy a dar los fundamentos bíblicos por los cuales creo que existe la guerra espiritual hoy y de forma directa en nuestro contexto donde estemos, y también contarles un poquito de la experiencia. Siempre decimos esto, las experiencias son irrefutables porque uno no puede decirle al otro, no, a vos no te pasó eso. Yo quiero contarles, y voy a usar la segunda parte de esta enseñanza, hablarles un poquito acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido allá en Merlo con este tema. Así que la primera parte va a ser una enseñanza bíblica, teológica, generando o sosteniendo bases escriturales sobre el tema de la guerra espiritual, y luego voy a hablar un poquito acerca de nuestra experiencia allí en Merlo. Obviamente que nunca jamás la experiencia va a estar por encima de la revelación de la palabra de Dios, nunca la experiencia va a estar a contramano de la palabra de Dios, nunca va a contradecirla. Vamos a tratar de caminar a través de la experiencia, tratando de desarrollar lo que tal vez en las Escrituras lo encontramos como una semilla, como algo ahí que está presente, y como nosotros lo desarrollamos a través del ministerio allí en Merlo, San Luis. Estoy seguro que algunas cosas que mencionaré sonarán extrañas, raras a los oídos de algunos. No es mi intención impresionar a nadie, no es mi intención apantallar con alguna cosa o con algún testimonio. Solo quiero hablar de lo que considero que la palabra de Dios enseña y de mi propia experiencia o aplicación sobre lo que creo que la palabra de Dios enseña. Como dije antes, no pretendo enseñar una fórmula, que usted lo tiene que hacer de esta manera. El fin al cual tenemos que llegar, ya lo vamos a estudiar. Puede ser diferente el medio utilizado por distintas iglesias, si es que hay otras iglesias aquí en este lugar, o pastores o experiencia. Yo voy a hablar de lo que a mí me enseñaron y lo que a mí me resultó, ¿no? Hay situaciones en las cuales ayudar a una persona que tiene una determinada situación espiritual o está pasando por una crisis espiritual, hay determinadas situaciones que se presentan de forma variada, ¿no? La misma situación o el mismo caso que se presentan de situaciones
variadas. Hay momentos donde uno llega a ayudar a una persona con problemas espirituales y se resuelve fácilmente, inmediatamente, es algo muy rápido y gracias al Señor el resultado lo podemos ver en el momento, inmediatamente, pero sin embargo hay otras situaciones donde demanda un trabajo de días, de semanas o de meses, porque la persona necesita un seguimiento por distintas circunstancias particulares que se dan. Hay días donde nos vamos a sentir súper seguros y súper llenos del Señor para poder atender estas necesidades, y habrá días, semanas que vienen difíciles donde se nos presentan estas cosas y solamente confiando en el Señor y en su gracia sobre nosotros podemos hacerle frente. Y por último, no creo tener la última ni la determinante palabra sobre el tema. Creo que tenemos que seguir aprendiendo y lo que sabemos sí tenemos la responsabilidad de ponerlo en práctica, con mucha humildad y con mucha dependencia del Señor. Es un tema demasiado importante y demasiado peligroso si se encara mal, como para tomarlo a la ligera. Recordemos que cuando estamos frente a una persona con problemas espirituales, estamos frente a una persona que está sufriendo. No es un momento para exhibirnos nosotros. Es alguien que está sufriendo, que está fuera de control, que no tiene control sobre su vida, que está dominada por las tinieblas, que necesita ayuda, que necesita de la misericordia de Dios y que Dios nos ha escogido a nosotros. Vaya a saber por qué razón nos ha puesto a nosotros delante de ella para poder ayudarla. Y también lo segundo que debemos recordar, que los demonios nunca jamás se sujetan a nosotros ni nos obedecen a nosotros. No podemos nosotros hacerle frente e impresionarlos porque, mirá, acá está Marcelo, el pastor, el gran pastor de Merlo. No, ellos se sujetan a la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ha delegado sobre nuestras vidas y Él nos ha encargado este ministerio en su nombre. No en nuestro nombre o para impresionar a nadie. Él nos ha delegado esa autoridad. Por eso siempre al final del camino, toda la gloria y toda la honra va a ser para nuestro Señor, que sigue trayendo libertad sobre los cautivos, que sigue trayendo libertad sobre las personas con problemas espirituales. Le quiero contar un poquito cómo me introduje en este tema. Como decía el pastor, nos quedamos, cuando nos estuvieron visitando, nos quedamos conversando porque yo tuve que aprender sobre esto. Antes de ir a Guatemala, cuando conocí al Señor siendo muy jovencito, hacía poquito tiempo que me había convertido, tuve la oportunidad de observar a algunos hermanos, como hermanos más experimentados, hermanos que habían aprendido a hacer esto. Tuve la oportunidad de verlos cómo lo hacían, cómo ayudaban a personas con problemas espirituales. Inclusive en aquellos años que yo era muy jovencito, tuve la oportunidad de orar o de acompañar a alguien que estaba con esta situación. Pero a los pocos años de convertido, 5, 6, 7 años de convertido, me fui a Ceteca, a Guatemala. Así que ahí, llegamos a un ambiente totalmente diferente, otro mundo, el mundo de la academia, del pensamiento más racional, de la investigación, del análisis, y todo lo aprendido en aquella época me quedó en el pasado. Lo fui olvidando, lo fui dejando a un costado, inclusive hasta algunas cosas las fui como menospreciando. Como que no hacía falta, como que no formaban parte de lo que necesitaba un pastor para poder llevar adelante su tarea. Y no reniego de ninguna manera Ceteca. Ceteca fue mi alma mater. Todo lo que he aprendido como pastor, o mucho de lo que he aprendido como pastor, especialmente mi temor a la palabra de Dios y el deseo de que cada enseñanza que pueda dar o que el Señor me dé la oportunidad de dar sea basada en la Escritura, cada profesor que puso el Señor en el camino. Es decir, soy un cetecano de pura cepa, ¿no? No es que esté renegando de lo que fui o de lo que aprendí. He conocido en Ceteca, en contextos conservadores, he conocido gente maravillosa, gente profundamente espiritual. Así que no es que esté diciendo aquello no sirvió. De hecho, vuelvo a repetir, mi fundamento de formación está allí. Pero sin embargo, cuando se abordaba el tema de la lucha espiritual o del conflicto espiritual, o cuando se hablaba de personas con problemas espirituales, de endemoniados o cosas por el estilo, no se profundizaba demasiado. Por lo menos esa fue mi experiencia. Regularmente se hablaba o se criticaba los extremos de
de estos ministerios, los abusos o las cosas que se hacían mal. Yo recuerdo un pastor que nos enseñó angeliología, que es la materia que habla acerca de los ángeles, ángeles caídos, ángeles buenos, ángeles malos, como usted quiera llamarlo, que nos dijo que era muy triste reconocer que cuando a una iglesia centroamericana, que era la iglesia que abrazaba CETECA, cuando alguna iglesia de ese tipo llegaba a una persona con problemas espirituales, los pastores tomaban una de dos decisiones: o enviaban a la persona a un profesional de la salud mental, prejuzgando de que la persona tenía algún desequilibrio psíquico o emocional, o llamaban a un pastor pentecostal que los ayudara, que los atendiera, porque regularmente los pastores no sabían qué hacer. Y estoy citando literal lo que yo escuché en alguna de las aulas. Algo así me pasó a mí en mi pastorado. Cuando llegué a Merlo, llegué con una gran biblioteca, que la tengo todavía, y con un bagaje de conocimiento teológico y a querer comerme la ciudad, ¿no? Sabía que tenía que llevar una tarea importante adelante y pensaba que con eso que nos apoyara. Fue medio una cruzada un poco atrevida esto de poder abrir la obra de forma independiente, pero bueno, el Señor fue abriendo camino y fue primeros meses en Merlo. Yo puedo recordar ahora cómo el enemigo me tuvo a maltraer físicamente, emocionalmente, y yo sin saber lo que estaba ocurriendo, lo atribuía a otras cosas, como mi pensamiento racional venía súper programado para explicar todo de forma lógica y racional. Yo lo explicaba todo a través de que me estaba pasando algo a nivel clínico o a nivel médico. Algunos años después comprendí de que no se trataba de eso, pero bueno, mi inexperiencia no me permitía poder descubrir de esos. Un día de esos, de los primeros meses de pastor, llegó a mi casa una mujer que tenía serios problemas espirituales. Pero el pastor al cual ella había recurrido no supo qué hacer. No tenía respuesta, no entendía qué le pasaba, me hablaba de cosas que para mí eran como una locura. Así que recordé lo que me dijeron en el CETECA. Me busqué un pastor que la ayudara. Así que de verdad, así tal cual, la mandé a otro pastor. Digo, yo no te puedo, oro por vos, te encomiendo a vos, pero no sé qué hacer. Así que andá, y la mandé a un pastor que tenía un poquito más de experiencia sobre el tema para que pudiera ayudarla. Esa experiencia marcó mi vida porque me causó muchísima vergüenza como pastor, me causó muchísima impotencia, me produjo mucha frustración. Así que me propuse aprender sobre el tema y me propuse saber un poquito más para que la próxima vez que estuviera frente a una situación como esta pudiera tener una respuesta un poquito más inteligente que mandarla a otro pastor. Así que comencé a trabajar en el tema, a estudiar, a leer, a hablar con personas que tuvieran experiencia en esto, porque mi idea era ya no esquivar el bulto, como se dice, sino involucrarme en las necesidades de la gente tal cual como estaban en la región donde nosotros vivimos. La zona en la que vivimos, en la que hemos fundado la iglesia, es una zona donde la práctica de la brujería es algo normal, especialmente hace algunos años atrás, pero todavía hoy hay mucha gente que antes de ir al médico va al curandero, va al brujo o a la persona que está acostumbrada a visitar en sus problemas de salud. Claro, es la costumbre la de ir al hechicero, al brujo, a la doña, al masajista, le dicen ellos, y en realidad un terrible brujo, ¿no? Es el hábito natural que le sale porque está dentro de la cultura. Ir a ver este tipo de personas está dentro de la cultura. Y claramente en un sistema de salud crítico como el que tenemos muchas veces en nuestros pueblos, ir al brujo es mucho más fácil. No necesita obra social, no hace cola, lo atiende inmediatamente. Así que el problema es lo que viene después, ¿no? En algunos casos son inocentes viejitas que le da algún tecito o alguna planta natural, pero en la mayoría de los casos se trata de hombres y mujeres que trabajan o atienden las necesidades de la gente bajo el dominio y la autoridad de demonios, del reino de las tinieblas. Hacen conjuros, trabajo de magias, velas, sacrificios o aún cosas peores. Hace algunos años atrás hay un pueblito ahí cerquita de Merlo que se llama Santa Rosa del Conlara, que es un pueblito
que se caracteriza, en un momento tenía más cantidad de brujos que de médicos, que de gente profesional de la salud. Es una ciudad que se caracteriza, o en el pasado era mucho más fuerte esto, se caracterizaba por el suicidio, por el homosexualismo, los abusos sexuales, toda esa oscuridad que envolvía a ese pueblo, o que todavía en algún sentido lo sigue envolviendo. Algunos años atrás un pastor amigo ahora me pidió ayuda a mí, que lo fuera a ayudar porque tenía una persona ahí y no sabía cómo ayudarla a una mujer. Esta mujer tenía un dolor en su espalda. Y fue a uno de estos que les acabo de decir, a uno de estos hechiceros para que le hiciera algo. Y entonces este hombre le dijo, mirá, hace esto, aquello y aquello. Y prende una vela en un plato, prende una vela. Y cuando se termine de consumir la vela, tirala al río con Lara, que corre por el medio del pueblo, tirala al río y tu sanidad, tu espalda se va a sanar. Así que esta mujer hizo esto. Pero le llamó la atención algo, que mientras la vela se iba derritiendo en el plato, la cera derretida iba dibujando o haciendo la figura del rostro de una mujer. Yo no lo vi, me lo contaron ellos, yo no pude ver este plato. Así que cuando se comenzó a derretir esto y a formar el rostro que era de ella en el plato, el marido, que es una persona instruida, se asustó tanto que agarró el hechizo a medio hacer y corrió al río. Y cuando tiró el plato con la vela en el río con Lara, inmediatamente le suena el celular y del otro lado el hijo desesperado diciéndole que no sabía lo que le pasaba a la mamá porque había caído en un estado de locura. Estaba rompiendo todo, gritando y haciendo... Estaba salida, bueno, se había cerrado el conjuro y esta mujer había tenido serios problemas espirituales. La palabra de Dios nos dice que la batalla o el conflicto espiritual no es para algunos, que todos estamos dentro de una batalla espiritual. De hecho, el pasaje central de esta enseñanza se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12, un pasaje muy conocido, donde el apóstol Pablo le dice, tengan cuidado porque nuestra lucha no es contra seres humanos, lo estoy leyendo en la NBI, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No le voy a hacer una exégesis al texto porque no es el propósito de esta noche, pero el apóstol Pablo se involucra él mismo como apóstol dentro de esta lucha, porque dice nuestra lucha, no le dice la lucha de ustedes, la lucha de algunos. Es nuestra lucha, no es luchar contra las personas, sino luchar contra poderes de las tinieblas. Y las describe ahí, y no voy a hablar mucho más acerca de esto, pero simplemente al observar el pasaje vemos como un ejército ordenado, como un ejército con rangos, contra los cuales nosotros como creyentes luchamos. Y quiero volver a repetir esto. Yo pensaba de que las luchas espirituales eran para otros, hasta que me di cuenta que yo también estaba dentro de esa lucha. Y que también era blanco del enemigo para desanimarme, para quitarme de la carrera, para que desestimara mi deseo de servir al Señor. Es decir, el enemigo iba a hacer todo lo posible para quitarme de esta carrera. Uno de los problemas que yo tenía respecto a este tema, aunque no solo con este tema, sino con otros temas también, después de regresar con CETECA, es que había visto muchos abusos, había visto tantas exageraciones, tantos errores, tantas malas enseñanzas, que me coloqué en el extremo del escepticismo y del rechazo. Ver a las personas llamándole demonio a cualquier cosa, reprendiendo por aquí, atando por allá y haciendo cosas que uno dice, enterrando cruces y qué sé yo, cosas que uno dice, ¿de dónde salió eso? A mí me produjo mucha angustia y dije, yo no quiero saber nada con eso. O sea, me paré en el otro extremo, no tuve la capacidad en esos años de buscar un lugar intermedio. Esos movimientos que a todos le llaman espíritu, si una persona adultera, le llaman espíritu de adulterio. Si a una persona le duele la cabeza, espíritu de dolor de cabeza. Si una persona está deprimida, espíritu de depresión. Si una persona está pobre, espíritu de pobreza. Y puede llegar a haber
alguna situación espiritual, pero no necesariamente es la manera en la cual el Señor o la palabra de Dios aborda esos temas. Podríamos continuar esta lista con una larga e interminable pecados a los cuales se le llama espíritu, o se le atribuyeron o se le atribuyen a la presencia de demonios, haciendo a los demonios responsables de nuestros pecados carnales. ¿No? O sea, yo no lo hice, lo hizo el demonio que vive en mí. Por cierto, el texto del libro de Gálatas dice que todos tenemos que tener dominio propio, no demonio propio, digo por la duda. Como veremos más adelante, no estoy diciendo que no puede haber influencia demoníaca presente en algunos de estos casos u otros. Pero lo que digo es que hay muchos creyentes que creen que todo se soluciona expulsando demonios, haciendo guerra espiritual. Porque ellos, los demonios, son los causantes de todos los males. Y ven demonios hasta debajo de la alfombra. Por eso digo que eso a mí me colocó en el extremo de la apatía, del escepticismo, de la indiferencia. Y hasta en cierto caso de la incredulidad. No quería saber nada con eso, hasta que me tuve que enfrentar con el enemigo cara a cara. Es decir, el fanatismo, la exageración de esos grupos me llevó a pararme en la otra esquina, a tomar una posición extrema igualmente peligrosa y dañina. Porque no es aquella la dañina solamente, el decir no es esto para mí también es dañino. El famoso escritor cristiano, famoso por las crónicas de Narnia, ¿no? De C.S. Lewis, él escribe en su libro Las cartas del diablo a su sobrino, un libro muy, muy bonito. Dice que los seres humanos podemos caer en dos errores. O bien, no creer o ignorar la existencia de Satanás y los demonios, o tener un interés desmesurado y pecaminoso sobre ellos. Es decir, cualquiera de los dos extremos, dice este autor, y comparto plenamente, por eso traigo la cita, son igualmente peligrosas. Así que lo que voy a tratar de compartir en esta noche es la experiencia de un humilde pastor en un pequeño pueblo, en una pequeña provincia, de un pequeño país, de un pequeño planeta, iba a decir. Que está ministrando en un lugar donde hay de verdad muy poco evangelio. Allí donde estamos nosotros, muy poca gente va a la iglesia. Las estadísticas dicen que solo menos del 2% de la gente conoce al Señor, así que hay mucho trabajo por hacer. Hay pueblos donde todavía no hay ni siquiera una sola iglesia evangélica, así que hay bastante tarea por hacer, así que voy a hablar un poquito acerca de esto un poquito más adelante. ¿Le parece? Bueno, lo primero que necesitamos es una cosmovisión bíblica del mundo espiritual y del conflicto espiritual. Ni irnos aquí, ni irnos allá, sino tratar de tener una cosmovisión bíblica. En el universo en el que vivimos, ¿vos me vas a decir el tiempo? ¿Cómo es el tema del tiempo? No quiero aburrirlos. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, Dieguito? Y 40, ok, vamos a acelerar entonces. En el universo en que vivimos, tenemos que reconocer que vivimos en un dualismo modificado. ¿Y por qué dualismo modificado? Este dualismo está formado por Dios y Satanás. ¿Pero por qué dualismo modificado? Porque el dualismo puro lo que dice es que el bien y el mal han coexistido eternamente en equilibrio y que existirán por la eternidad el bien y el mal en el mismo equilibrio por los siglos de los siglos. Nosotros decimos que no, que es un dualismo modificado. ¿Por qué? Porque aunque existe en el presente el bien y el mal en una lucha, no significa esto que siempre existió, ni tampoco significa que siempre existirá. Tuvo un comienzo y tendrá un final. Eso por un lado, pero por el otro lado, el dualismo puro lo que presentan son dos fuerzas en equilibrio, el yin y el yang, ¿no? Es decir, dos fuerzas que son iguales. Nosotros decimos de ninguna manera. Mientras Satanás tiene un poder limitado, él fue creado, nuestro Dios es todopoderoso, él es eterno por los siglos de los siglos, él tiene todo el poder, ¿sí? Entonces no hay un equilibrio. Ahora, en este momento, lo es de esta manera, pero no lo será en el futuro. Así que esto nos lleva a una conclusión que voy a tratar de presentar algunos textos bíblicos para sostenerla. No existe en el reino de los grises.
O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás, aunque la mayoría de los que conocimos al Señor de grande no nos hubiéramos dado cuenta. Así, si alguien me preguntaba y me decía, ¿vos estás en el reino de las tinieblas? Yo le decía, vos estás loco. Pero la Biblia dice eso y yo no lo puedo negar eso. Tenemos que ser conscientes de que no hay terreno de los grises. O estamos a favor o estamos en contra. Y creo que hay varios textos donde Jesús habla acerca de esto, ¿no? El que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no junta desparrama. Donde dice, no hay un lugar de grises. O estamos aquí o estamos aquí. Así que en esta batalla espiritual que se libra entre Dios y Satanás, nosotros estamos en uno de los dos equipos. Por decirlo de alguna manera pragmática, ¿no? De alguna manera... Como ya mencioné, no es una guerra entre iguales, no es una pelea equilibrada entre ese dibujo que hay por ahí donde Satanás y una apariencia están pulseando. No existe tal cosa. Le hace así el Señor a Satanás y desaparece. Lo que hoy está ocurriendo es que hay una lucha por la vida de los hombres, ¿no? Y creo que lo podríamos desarrollar un poquito más esto, pero no es el tema. Así que esta lucha, lo que sí sabemos es que es presente, pero temporal. Y que nosotros pertenecemos a un lado o al otro. Así que la lucha es por cada uno de nosotros o por las personas que están viviendo en este tiempo. Al reino de las tinieblas pertenecemos por naturaleza todos, desde el día que nacemos a causa del pecado. Y quiero dar algunos textos. Efesios capítulo 2, versículo 3, por ejemplo, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, los creyentes. O el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El día que conocimos al Señor, que le pedimos perdón por nuestros pecados, el día de nuestra conversión, ocurrió algo mucho más glorioso que además de la salvación de nuestra alma y de la eternidad que se abrió delante nuestro, ocurrió algo maravilloso, cambiamos de reino. Estábamos sin saberlo, no éramos conscientes, estábamos atrapados en el reino de las tinieblas y el Señor nos arrancó de ese reino para trasladarnos al reino de su amado Hijo. El día que recibimos a Cristo, el día que tomamos una decisión por Él, no solamente una nueva vida nació en nosotros, no solamente la eternidad prometida, sino que cambiamos de reino. Y antes peleábamos para y ahora estamos con el glorioso Señor peleando sus batallas. Lo tercero que quiero enseñar en esta introducción extensa es que el mundo espiritual de maldad es permanente. ¿Y por qué lo puse en este punto? No era un punto que iba a poner, pero escuchando a algunas personas que viven especialmente en ciudades, en Occidente, en lugares donde hay... Hola, ahí está. Donde hay facultades, donde la gente es citadina, dicen, no, los demonios son para otro contexto. Demonios hay en África, demonios hay en Asia, o demonios hay en los pueblos pequeños. Acá no pasa nada. O los que peor todavía interpretan esto, dice, los demonios aparecían en el primer siglo porque aquella gente era supersticiosa. Nosotros somos inteligentes, nosotros somos racionales, nosotros no necesitamos saber esas cosas, dejémosela a ellos, nosotros resolvamos todo con nuestra mente, con nuestra lógica, con nuestra razón, con nuestra capacidad de explicación. Bueno, yo quiero decirte que para sorpresas de muchos el mundo espiritual no ha cambiado. De la misma manera que la energía del universo se mantiene constante y solo que cambia de forma o estado, de la misma manera yo creo que la realidad espiritual es constante, lo único que hace es cambiar de forma o estado. Claro, antes se presentaban con unos monigotes y la gente bailaba ahí alrededor y qué sé yo. Ahora tiene otra forma, pero los demonios no se fueron, están acá. Hasta el día que el Señor los lleve a la cautividad eterna, van a estar acá luchando contra nosotros. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Le está hablando Jesús a los fariseos y dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre
de la mentira. Dice que viene haciéndolo, desde el principio viene haciéndolo. No es que ha modificado, él permanece haciendo la maldad y la va a seguir haciendo hasta que el Señor lo cautive y lo lleve al infierno por la eternidad. Por eso nada ha cambiado en el mundo espiritual, sigue siendo permanente, ha cambiado de forma nada más, de métodos, pero es lo mismo con distinto envase. En la actualidad existe una fascinación por lo oculto. Yo no sé si aquí en Mendoza ocurre esto, pero la gente ama el tarot, los horóscopos, los adivinos, el yoga, la meditación. Bueno, sigue siendo lo mismo, pero con distinto envase. Ni que hablar del crecimiento, no sé aquí, pero por lo menos allí en Buenos Aires ocurre mucho esto y en las grandes ciudades está creciendo de una forma que impresiona. Las prácticas afrobrasileras, la macumba, el umbanda, los sacrificios de animales. Escuchaba hace unos días con Guadalupe, escuchábamos a un bandista que se convirtió en el evangelio, inclusive en el sacrificio de niños a través del aborto o a través de otras prácticas espantosas. Todo eso está creciendo en nuestro contexto. Todo eso está creciendo mientras nosotros decimos que Satanás no está más, que Satanás se fue. En los colegios de Merlo ocurre un fenómeno. Hay un colegio en particular donde ocurren cosas realmente muy extrañas, pero es sorprendente que en los colegios de Merlo, en este colegio en particular, que no voy a dar su nombre, pero en los colegios de Merlo es llamativo cómo los jovencitos practican con naturalidad el juego de la copa. Cómo practican con naturalidad la tabla de Ouija en toda su forma. El lápiz que se mueve o cualquiera de esas prácticas es normal, como si se tratara de un juego inocente. Hemos tenido chicos que han caído en estado de pánico, han caído en situaciones de esquizofrenia por practicar una lapicerita que se mueve y piensan que la está moviendo, vaya a saber qué cosa. Algunos maestros dentro de los colegios hoy están enseñando abiertamente sobre la espiritualidad oriental, sobre la meditación, sobre el yoga, los mandalas y todo ese tipo de prácticas que terminan trayendo tantos daños. Otros adhieren a las prácticas de las culturas aborígenes. Probablemente aquí no ocurra, pero donde venimos nosotros, ahí estaban los famosos indios comechingones y se quiere recuperar su cultura. Y una de las formas de recuperarla es haciendo rituales chamanes dentro de los colegios. Hace unos años atrás la iglesia nuestra está enfrente de un colegio, el edificio está así casi enfrente. Me enteré que en el colegio estaban por hacer, mi hijo estudiaba todavía ahí en el colegio, estaban por hacer un acto donde iban a recrear una práctica chamana de los brujos dentro del colegio. Así que yo me crucé con la directora, teníamos hasta ese momento teníamos buena relación. Y le dije, mire, si usted llega a hacer esto, nosotros estamos enfrente, los hemos ayudado muchísimas veces con el sonido, les hemos ayudado muchísimas veces en un montón de cosas, hemos pintado el colegio, hemos venido a hacer un montón de cosas, nunca le pedí 2 minutos para predicar el evangelio, nunca se lo pedí, porque entiendo que este es un colegio laico y que no corresponde de que alguien venga y enseñe su fe, por respeto a los que no creen en la misma fe que nosotros. Pero usted llega a hacer este ritual dentro del colegio, yo a usted la voy a denunciar. Obviamente que se suspendió, ¿no? Pero era algo natural, qué lindo, qué divertido, porque uno entiende que detrás de eso no era algo tan inocente. Niños, jovencitos iban a ser testigos de lo que los brujos hacían en el pasado, formando parte de ese ritual. Por eso vuelvo a repetir, mis hermanos, prestemos atención a esto. Tampoco podemos hacer una cacería y que todo sea diabólico, pero tengamos mucho cuidado. No seamos ingenuos. No digamos, bueno, no tiene nada de malo esto. Bueno, es inocente, todo el mundo lo hace. Pidamos discernimiento al Señor para poder descubrir las trampas del diablo que se esconde. Él es el padre de mentira y se esconde de prácticas inocentes para atrapar las almas de los distraídos, los incautos. Jesús y los discípulos, vamos a ver un poquito más, Jesús y los discípulos en el conflicto espiritual. Todos conocemos, voy a ir rapidito con esto, todos conocemos que Jesús fue tentado en el desierto, ¿está bien? ¿Y cómo lo venció? Mediante la palabra de Dios. Una de las experiencias que he ido aprendiendo, o de las cosas que he ido aprendiendo con la experiencia, mejor dicho, es que uno tiene que ir muy
muy preparado bíblicamente para hacerle frente al reino de las tinieblas, porque Satanás va a tratar de confundirte, va a tratar de traer, porque los demonios hablan. Perdón, hago una pregunta y sigo. ¿Algunos de aquí de los presentes ha sido testigo alguna vez de alguna persona con serios problemas espirituales y pues este estaba endemoniado? Solo para saberlo nada más. Bueno, gracias porque no estoy solo. Gracias. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto y lo venció por medio de la palabra de Dios. Tenemos que recordar, tiene que ser nuestro estándar, los textos que nos hablan acerca de la victoria de la cruz, los textos que nos hablan acerca de que Satanás ya está vencido, los textos que nos hablan acerca de que nosotros nos movemos en una autoridad delegada, no en una autoridad propia, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante en la práctica, uno jamás debería hablar con los demonios, nunca debería hablar con ellos. Claro, podemos decir Jesús lo hacía Jesús. Si sos Jesús, dale para adelante. No hay que hablar por lo que puede traer confusión, puede traer temor. Pero estaba ministrando un muchacho en una oportunidad en su casa, estaba en la cama y yo lo escucho que está susurrando. Él había tenido previamente una manifestación espiritual muy fuerte y siento que está hablando algo, que está diciendo algo. Y como lo habíamos ministrado, pensé que estaba, no sé, orando, qué sé yo. Así que acerqué mi oído para escuchar lo que estaba diciendo y me estaba hablando a mí y me decía, yo no te tengo miedo a vos. No sé quién sos, pero yo no te tengo miedo. Y entonces uno ya, no es que se la sabe toda, pero los pelos estos no se cayeron en vano. Así que lo que inmediatamente le dije es, yo estoy de acuerdo con vos en que no me tengas miedo a mí, pero deberías de tenerle mucho miedo al que va conmigo. Porque yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús. Y ahí en ese momento el muchacho volvió a manifestarse y el demonio volvió nuevamente a manifestar rebeldía contra la autoridad del Señor. Vuelvo de vuelta a este principio. De ninguna manera nosotros deberíamos hacerle frente a estas situaciones pensando de que somos algo. No somos nada. El Señor nos da la oportunidad y el privilegio de ministrar en su nombre y ayudar a las personas para ser libres. Por eso siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús en una sinagoga encontró un endemoniado. Marcos capítulo 1, versículo 21. Voy a tratar de leer. Versículo 23 dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. Esto le ordenó, sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Un endemoniado en una sinagoga es el lugar menos apropiado para... Un endemoniado en una iglesia, digamos, ¿no? Medio raro. Bueno, puede ser, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Un espíritu inmundo que habla. No solamente que habla, reconoce quién es. Es consciente ese espíritu, ese ser espiritual, invisible, es consciente del que está delante de él. Y lo vamos a volver a ver esto en el libro de los Hechos. Es decir, quiere decir que el espíritu tiene conciencia del mundo material, ¿está bien? Jesús tuvo autoridad en ese momento para expulsarlo inmediatamente y tuvo manifestaciones externas de liberación. Dice que grito, convulsiones y todo un montón les gusta llamar la atención a estos bichos. El Señor sabían... Perdón, los fariseos sabían de la presencia de demonios, pero nada podían hacer al respecto. De hecho, dice, mirá que hasta los demonios le hacen caso. Nadie podía expulsarlos hasta ese momento porque dice la palabra de Dios, que el Señor vino a traer libertad a los cautivos. Amén. Bueno, algunos textos más que podríamos estar viendo, Marcos capítulo 9, después léalo usted en su casa, desde el versículo 14 al versículo 29. Aquella situación donde hay un espíritu que traía
mudez y sordera a un muchacho. Los discípulos intentan liberarlo, no pueden liberarlo. Viene Jesús, lo libera. ¿Se acuerdan de ese texto, no? De esa historia. Y entonces él le pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dice Reina Valera 1960. Otras versiones dicen solamente oración. Pero yo me quedo con esto, me quedo con que hay situaciones donde necesitamos prepararnos espiritualmente. Hay situaciones especiales, no importa si orando, si ayunando, lo que fuera, pero hay situaciones, y ya te voy a contar algunas historias que me ha pasado a mí con respecto a esto. Así que no solamente Jesús se enfrentó a los demonios, los discípulos se enfrentaron demonios. Capítulo 10, versículo 17 en adelante del libro de Lucas, nos dice que el Señor los encomienda en el capítulo 10 al principio, y cuando regresan con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, vienen fascinados. Funciona. Yo te aseguro esto, que fue la misma sensación que yo tuve las primeras veces que oré por los endemoniados. ¡Ah! ¡Funciona! Es impresionante. La autoridad en el nombre de Jesús, así como que te daba cosita, decir, funciona. Bueno, así más o menos le pasó a ellos, o a mí me pasó lo que les pasó a ellos. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y ustedes qué esperaban si yo los delegué? ¿Qué esperaba? ¿Que no funcionara? Claro que va a funcionar. Claro, porque yo los delegué para que hicieran esto. No solamente Jesús, no solamente los discípulos, sino que la iglesia de los Hechos también practicó la liberación de los endemoniados. Hechos capítulo 8, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 encontramos la confrontación con Simón el Mago. En el capítulo 13 encontramos la confrontación con un tal Bar Jesús. En el capítulo 16 encontramos con esa jovencita que tenía espíritu de adivinación. En el capítulo 19, que este texto es el que quiero leer, del 11 al 20, ocurre una serie de eventos impresionantes. Dice que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Versículo 11, versículo 12. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Solo a modo de observación del texto. El texto nos aclara y nos dice que era algo especial que estaba sobre Pablo, no sobre todos. Porque dice que se lo dio a Pablo. ¿Está? Versículo 13. Un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Cuántos eran? 7 contra 1, y se comieron un palizón. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Versículo 18, miren lo que dice, precioso. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que habían practicado la hechicería o que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue como de 50,000 monedas de plata, 50,000 salarios diarios. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Gloria a Dios por esto, ¿no? Gloria a Dios por esto. Sin dudas, estamos inmersos en un conflicto espiritual y ninguno de nosotros somos ajenos o estamos libres de él. Podemos ser más o menos conscientes, estar más o menos involucrados, pero ajenos jamás. En esta batalla espiritual, la iglesia y los creyentes cumplen un rol fundamental. Son los hijos de Dios, los que tienen que vivir bajo el amparo del Altísimo, pero también son los hijos de Dios los que tienen que llevar a cabo esta obra de liberación de las personas que están sufriendo por causa del demonio, por causa de Satanás. La palabra de Dios nos recuerda que somos más que vencedores por aquel que nos amó. La palabra de Dios nos recuerda que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que por la muerte Jesús le quitó a aquel que tenía el imperio de la muerte, el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Hebreos capítulo 2.
Por eso la Biblia nos dice que no debemos de tenerle temor al diablo. Me ha pasado en algunas oportunidades que me han dicho, cuidado, pastor, mire que ahí... Yo le digo, el que tiene que tener miedo es él, no yo. Porque voy con el Todopoderoso, no voy... si voy, no estoy en el horno, si voy yo solo ahí, entro solo, así me va a ir como los hijos de Seba. Pero voy en el nombre del Señor y el Señor va conmigo, ha prometido estar conmigo. El que tiene que tener temor es el reino de las tinieblas, no el creyente al reino de las tinieblas. Con prudencia, con sabiduría, con humildad, con dependencia de Dios, pero también con valentía, con coraje, porque Dios está con vos, mi hermano. La Biblia enseña que los creyentes o los cristianos no tenemos que temerle al diablo, pero sí nos advierte o nos dice que tenemos que tener cuidado de sus ataques y estratagemas, permaneciendo firmes y constantes. El mismo párrafo de Efesios capítulo 6 nos recuerda esto. Lucifer o Satanás y sus ángeles son una realidad en el mundo espiritual. Y aunque están vencidos y condenados al infierno por la eternidad, no obstante, como animales venenosos que están heridos de muerte, tratan de seguir haciendo daño, todo el daño que pueda a todo aquel que le da oportunidad. Así que déjame decirte esto para terminar un ratito antes la clase de hoy, porque quiero dedicarle más tiempo a lo que viene. Vos estás metido en la batalla. No puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con esto. Esto para los pastores, para los líderes. No, mi hermano, vos estás metidito ahí. O estás de un lado o estás del otro. Y es tu responsabilidad como hijo de Dios, como creyente, ejercer la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús, para tu vida, para tu familia y también para ayudar a otros. ¿Amén? Bueno, nos tomamos un ratito y continuamos.